¿Qué es la literatura antigua? Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente en el siglo V y el inicio de la Edad Media, cuando comenzó a gestar la literatura como se conoce, es decir, el arte de la expresión retórica y poética. Se cuentan con los registros literarios que se dieron a partir de la invención de la escritura por parte de las culturas, que casi de inmediato imprimieron palabras e ideas, mitos, poemas y relatos en piedra, arcilla, madera, papiro, papel y pergamino. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que la literatura antigua no se desarrolló por igual al mismo tiempo a lo largo del mundo, y esto como consecuencia de las distancias que existían entre los diversos grupos y comunidades y que fueron creciendo en momentos a ritmos diferentes. La literatura antigua comenzó a desarrollarse entre el año 2500 a.C. y el siglo V después de Cristo en diversas regiones del mundo como Asia, África y principalmente Europa. Y según los registros que surgieron a partir de que se inventó la escritura, las obras fueron plasmadas en madera, papel, pergamino e incluso en piedra. Y gracias a ello, actualmente se pueden leer muchas obras literarias muy antiguas provenientes de países como Mesopotamia, Egipto, China, Grecia y Roma. Los temas ahí se centraban principalmente en los dioses, en el origen de la tierra, de la humanidad, de la fundación de ciudades e imperios, y también sobre personajes que realizaban hazañas legendarias, y también ahí la mitología se vinculó con la religión, ya que tenía temas que tenían que ver con la naturaleza y sus fenómenos. Los géneros principales de la época surgieron entre el año 2500 a.C. y 500 después de Cristo. Y estos eran la poesía épica, lírica, la comedia, la tragedia, cuentos y poemas y novelas también. Los países en los que se desarrolló la literatura antigua fueron Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, China e India. A continuación los vamos a explicar detalladamente. Les voy a hablar sobre la literatura china. La literatura china se remonta al 2200 a.C. y aunque quizás no sea de las más antiguas, es la que más ha gozado de mayor continuidad en la historia. El contexto histórico de esta literatura nos dice que su historia comienza a partir de los más antiguos archivos oficiales dinásticos que se mantienen llegando a las obras de ficción que nacieron en la época de la dinastía. La importancia de la literatura china es que los representantes de la literatura china daban mucha importancia a lo armónico de la humanidad. Otro aspecto de la literatura china sobre la importancia que tiene es que los pensadores literarios chinos figuraban y daban suficiente atención al universo y su plenitud. Las obras más importantes de la literatura china son El corazón de la literatura y el cine de los dragones. Su autor es Liu Xue. Nieves de verano es otra obra muy importante de la literatura china que fue escrita por el autor Guan Hongjing. Esta obra nos habla sobre cómo una mujer fue acusada injustamente. Y otra de las obras más importantes es El romance de los tres reinos y su autor es Lu Guanzhong. Y otra obra importante que tiene la literatura china es Sueños de cámara roja, autor Cao Sueqin.
¿Qué tal? Soy Sebastián García Piña del 303 Matutino y voy a hablar sobre Mesopotamia. Mesopotamia, una civilización que surge a partir de una serie de culturas que ocuparon parte de Oriente Medio. Debido a su antigüedad y desarrollo, la literatura mesopotámica se ha convertido en uno de los referentes más importantes en la literatura universal, además de ser una de las figuras radicales para el cambio de la historia de la humanidad. En la actualidad, el territorio de Mesopotamia está ocupado por los estados de Siria e Irak. El surgimiento de la literatura en esta región tuvo lugar en el antiguo reino de Babilonia, aproximadamente en el año 3000 a.C. Para este momento, las relaciones y la convivencia que existía entre los sumerios y acadios generó la necesidad de crear una escritura que pudiera ser entendida por los dos idiomas, de manera que surge la escritura cuneiforme. Con la conquista del emperador Nabucodonosor II, Babilonia alcanza su máximo auge cultural. El emperador decide reconstruir la ciudad mejorando sus condiciones, lo que permitirá que la ciudad se expanda a grandes dimensiones y con ello se expanden también las obras literarias, las cuales empiezan a difundirse por los reinos cercanos. La recopilación de textos en esta región también corre por cuenta de Asurbanipal, uno de los reyes asirios cuyo mandato tuvo lugar en el siglo VII y quien decidió gran parte de su vida a la construcción de una de las primeras bibliotecas de la historia y que fue construida en Nínive. Todo esto gracias a los avances de la literatura sumeria, la más antigua y conocida en el mundo, en la que sus gestores idean el primer sistema de escritura. En cuanto a obras literarias, está Enuma Elish, el poema babilonio de la creación, de Lara Peinado. Es una composición poética y muy elaborada cuya finalidad es exaltar al dios Marduk como la divinidad preeminente del panteón babilonio, tras haber derrotado a la diosa Tiamat y haber liberado a los dioses del sometimiento a la diosa. Marduk, tras su victoria, es descrito como el organizador del universo e inspirador de la creación del ser humano, teniendo a Babilonia como centro de ese universo. Siguiente obra literaria, Epopeya de Erra. Fue escrita por un sacerdote de Sagila, el templo de Marduk en Babilonia, de nombre Kabit Ilani Marduk, que se presenta a sí mismo en Colfón, simplemente como el transcriptor de un sueño visionario por el que el propio dios Erra le habría revelado el texto. Siguiente, Atrahasis. Es una epopeya de la antigua Mesoamérica. La historia existe en muchas versiones, aunque el texto más completo data aproximadamente del 1700 a.C. de Babilonia, que narra sobre la historia de un gran diluvio considerado años más tarde por los especialistas como el relato que inspira la obra bíblica de Noé. El siguiente, Código de Hammurabi, fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, donde unifica los códigos existentes en las ciudades del tiempo babilónico, compuesto por 282 artículos, en los cuales se narran las características principales de la sociedad babilónica, la regulación del derecho familiar, de las actividades de comercio, de agricultura y las sanciones a las transgresiones. Esta obra es el primer código conocido de la historia de la humanidad. Y por último, el poema de Gilgamesh. Género narrativo, subgénero epopeya. En esta obra literaria se hará un análisis de toda la trama. Al comienzo del poema, Gilgamesh es el despótico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejaban a los dioses, cansados de su lujuria desenfrenada, la cual lo llevaba a forzar a las mujeres de la ciudad. Los dioses atienden este reclamo, creando a Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos entran en combate, en vez de darse muerte, se hacen amigos para siempre y emprenden peligrosas aventuras, juntos dando muerte al gigante Humbaba y al toro del cielo, y Gilgamesh rechaza el amor de la diosa Inanna. Como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. Impresionado por la desaparición de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, la cual le lleva hasta los confines del mundo, donde viven el sabio Utnapishtim
y su mujer, únicos sobrevivientes del diluvio, a los que los dioses concedieron el don que Gilgamesh pretende ahora. Sin embargo, el héroe no alcanza lo que planta, que devuelve la juventud a quien lo toma, pero una serpiente se la roba, y Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es patrimonio exclusivo de los dioses. La literatura de Egipto es una de las primeras manifestaciones escritas del pensamiento humano. Fue elaborada con una serie de signos y símbolos llamados jeroglíficos. La escritura, o lo que podemos catalogar como una protoescritura, aparece por primera vez en Egipto antes de las dinastías, terminando el cuarto milenio antes de Cristo. Estos escritos, hechos en su gran mayoría sobre paredes, fachadas, jarrones y piedras, tenían un objetivo meramente asociado con lo básico de la cultura y sus costumbres funerarias. Es a comienzos del Imperio Antiguo Egipcio, ya entrado el tercer milenio, aproximadamente el siglo XXVII a.C., se empieza a ver una escritura más sofisticada, con un uso extendido del papiro y con amplias temáticas como epístolas, poemas, cartas, textos fúnebres e inclusive autobiografías. Fue en el siglo XXI a.C., durante el florecimiento del Imperio Medio, cuando se empezó a implementar la literatura con fines narrativos. Este periodo marcó un hito en la cultura egipcia y fue gracias al notable aumento de la profesión de escribas durante este periodo. Características de la literatura egipcia. Era compilatoria. Uso de temáticas variadas en torno a lo cultural y a la convivencia. Inclinación hacia la enseñanza. Amplio uso de la mitología y las exageraciones. Manifestación de ingenio. Dentro de los autores y obras representativas tenemos el Libro de los Muertos. Se trata de un texto que se utilizaba en ceremonias funerarias del Antiguo Egipto, desde el Imperio Nuevo hasta el 60 a.C., con la caída de Egipto. El Taotep es una colección de proverbios morales que tienen la forma de consejos e instrucciones de un padre a su hijo. Sátira de los oficios, cuyo autor es Duageti, del género lírico y subgénero sátira. Enumera las penurias asociadas a los distintos oficios, apelando a que el estudio puede liberarte de estas, abriendo la perspectiva de un futuro benéfico, próspero y envidiable. La historia de los dos hermanos. Autor Enana, género narrativo y subgénero cuento. Es la transcripción de una leyenda religiosa de los dioses Anubis y Bata, deidades adoradas en la ciudad del Alto Egipto conocida como Saka. Aguat Sinuji, cuyo autor es Naiguf Mahfuz, de género narrativo y subgénero novela. Muestra coloridas descripciones de lugares, costumbres y personas tanto de Egipto como de otras tierras. Por último, el papiro de Ippur, cuyo autor es Ippur. Muestra la caída del Imperio Antiguo de Egipto, o un lamento inspirado por el supuesto caos del segundo periodo intermedio, varios siglos después. Muchos de los antiguos textos mantuvieron su fama durante el periodo nuevo. Cuando empezó el periodo del siglo IV a.C., comenzaron las manifestaciones literarias conocidas como textos proféticos. En ese entonces se creía de gran importancia la enseñanza de las instrucciones de Amenemhat. En esa época también se consideraban de gran valor los cuentos populares, entre los que destacaron los textos de los sarcófagos y la historia de Sinuhe. La mayoría de los textos egipcios de esta época y de las anteriores se mantuvieron guardados en los templos, con copias en paredes y en papiros. Literatura antigua en la India. Es conocida por ser una de las literaturas más antiguas que existen. La estimación que se tiene de su primer registro surgió hace ya 4000 años en lo que actualmente se conoce como la India y en ciertas zonas de Pakistán. También es conocida como la literatura sánscrita, ya que la mayoría de sus obras fueron escritas en sánscrito, una lengua antigua que era constituida por diferentes tipos de escrituras. La literatura antigua en la India abarcó aproximadamente entre el año 1600 y el año 1700 a.C. Los autores de la literatura antigua en la India y sus obras más destacadas.
Yengo Adigal fue un poeta tamil, autor de Silapakitakaram, una de las 5 grandes epopeyas de la literatura tamil antigua. El príncipe Yengo Adigal era hermano del rey Cheran Chengutuban de la dinastía Chera, que reinaba sobre el actual Kerala. La obra más destacada fue Silapatikaram. Banabhata fue un erudito y escritor indio en sánscrito. Fue el Ashtana Kavi, el poeta de la corte del rey Harsha Verdhana, que reinó entre los años 606 y el 647 en el norte de la India. La obra más destacada de Banabhata fue Kadambari. Chanakya, también llamado Kautilya, fue un brahman y escritor hinduista indio. Fue consejero y ministro de Charungadragupta, el fundador de la dinastía Maurya y causante de su ascenso al poder. La obra principal de Chanakya fue Artha Shastra. Gaudapada fue un gurú fundador de la tradición Advaita Vedanta. Tradicionalmente se le conoce maestro del Govindya Gaudapada, quien a su vez fue maestro del Shankara, una de las figuras más importantes en las doctrinas hindúes. La obra más destacada de Gaudapada fue el Sankaiva Kairaka. Liaiti fue un escritor y poeta de la India, a quien se le atribuyen los himnos 4 a 6 del capítulo 101 del Mandala 9 del Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del 2 milenio antes de Cristo. La obra más destacada de Liaiti fue Rig Veda. Jaimini fue un antiguo rishi, sabio, que creó la escuela Mimamsa, incluida dentro del hinduismo. Obra principal fue Jaimini Sutras. Kalidasa fue un poema y dramaturgo indio hinduista. La obra principal de Kalidasa fue Malakavigana Mitram. Adi Shankara fue uno de los más importantes pensadores de la India. Fue el primero que consolidó la doctrina Advaita Vedanta, una de las escuelas Vedanta de la India. La obra más destacada de Adi Shankara fue Benjava Gombidam. Tiruvayuvar fue un poeta y filósofo tamil que es conocido por componer el poema Tirukural. Tiruvayuvar nació en el distrito de Kanyakumari, en la actualidad Tamil Nadu. La obra más destacada de Tiruvayuvar fue Tirukural. Bhagata es uno de los 3 escritores clásicos de la medicina ayurvédica, junto con Chakra, quien fue discípulo, y Sustra, a quien cita con frecuencia en sus obras. La obra principal de Bhagavata fue Bhagavata Ashtanga Hidra of Bhagata, que en español significa el libro de las 8 ramas de Ayurveda. Obra explicada más detalladamente de la literatura antigua en la India. El Rig Veda. El Rig Veda consiste en 1028 himnos, están compuestos en sánscrito védico, y muchos de ellos se supone que se utilizaban para varios sacrificios y rituales. Esta larga colección de himnos relativamente cortos está dedicada principalmente a alabar a dioses védicos. Está organizada en 10 libros, conocidos como mandalas. Cada mandala posee suktas que están compuestos de varios versos individuales llamados Rich, de donde viene el nombre Rig Veda. Las mandalas no son de ninguna manera iguales en longitud o antigüedad. Las mandalas contienen el 38% del texto. Las mandalas que poseen los himnos de mediana edad contienen el 15 y el 9% del texto. Las mandalas 1 y 10, que finalmente son los ambos más largos y modernos, contienen el 37% del texto. Los autores. Los autores fueron Liaiti, Angiras, Kanwa, Vashista, Vijuna Mitra, Atri, Bungaru, Kashyapa, Gristasamada, Agastya y Bharatas. La literatura griega se extiende desde el primer milenio a.C. hasta la actualidad. Sin embargo, las grandes obras se produjeron desde el primer periodo, desde el siglo VIII hasta el siglo IV a.C. Grandes géneros como la épica, la lírica, la tragedia, la comedia, la historia, la oratoria y la filosofía alcanzaron su punto máximo. La mayor parte de las obras producidas en el periodo antiguo se centraban en mitos e involucraban a dioses inmortales. Todo el conocimiento llegó a concentrarse en la biblioteca de Alejandría, almacenando grandes obras de poetas, historiadores, filósofos, científicos y otros escritores griegos. Desafortunadamente, la biblioteca fue incendiada en el 48 a.C. La mayor parte de la producción literaria estaba destinada a ser escuchada en comunidad y siempre estuvo conectada a reuniones grupales, como las fiestas, festivales religiosos o reuniones políticas. Los temas más frecuentes
dentro de la literatura griega son el heroísmo, la generosidad, la fe, el amor, el destino y el sacrificio. Y por parte de los autores y obras más destacadas tenemos, dentro de la narrativa épica, el mayor representante fue definitivamente el poeta griego Homero, a quien se le atribuyen obras como la Ilíada y la Odisea. Mientras que dentro de la poesía lírica, Safo es considerada la más importante de los poemas líricos, cuya obra más destacada fue el himno en honor a Afrodita. En el ámbito dramático destacan dramaturgos como Esquilo con obras como Los persas o Los 7 contra Tebas. Por parte de Sófocles destacan Ajax y Antígona. Finalmente, de la producción de Eurípides son dignas de mención Alcestis y Medea. La Odisea, cuyo autor es el poeta griego Homero, es una obra de género narrativo, cuyos personajes son Odiseo, Circe, Penélope, Telémaco, Polifemo, Escila, Caribdis, Menelao, Nausica, Laertes, Antino, Néstor, Egisto, Arete, Zeus, Atenea, Calipso, Clitemnestra y Tiresias. La Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo en su viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde el momento en el que finaliza la guerra de Troya hasta el momento en el que finalmente llega a su hogar al lado de su mujer e hijo. La literatura romana es aquella que se desarrolló en la antigua Roma, desde su surgimiento en el siglo VIII a.C. hasta su decadencia en el siglo V después de Cristo, y que se escribió y escenificó fundamentalmente en latín, aunque también haya habido algunos textos en lengua griega. Los géneros principales fueron la epopeya, la novela, las crónicas, el teatro y la poesía lírica. Algunos datos históricos fueron que los romanos forjaron una literatura propia, original, hasta cuando intentaban imitar a los griegos. Destacaron poetas como Catulo, autor de numerosos poemas y composiciones de rasgos satíricos y amorosos, cuya originalidad fue darle a la elegía el carácter subjetivo, íntimo y personal que presenta esta forma poética. Poetas notables fueron Ovidio, recordando por textos como Metamorfosis y el arte de amar; Horacio, poeta lírico y satírico; Virgilio, autor de la Eneida; y Marcial, autor de epigramas ofensivos e ingeniosos. Los romanos también desarrollaron la comedia con mayor maestría que los griegos, con autores como Plauto y Terencio. Destacaron disciplinas como la retórica, con autores como Marco Tulio y Cicerón, y en la historiografía como género literario y como disciplina humanística, con Tito Livio, Téctico y Suetonio. Algunos autores y sus obras representativas fueron la Eneida, de autor Virgilio, género narrativo, subgénero epopeya. Narra las guerras y desventuras que debió afrontar el piadoso Eneas a causa de los dioses, el destino, desde su huida de la incendiada Troya hasta su llegada a Lacio, llevando sus dioses patrios para fundar allí la soberbia Roma. Otro es el Asno de Oro, autor Epuleyo, género narrativo, subgénero novela. Este narra las aventuras de un joven que por causa de un maleficio es transformado en asno y sufre las brutalidades de sus diferentes amos hasta que es liberado por la diosa Isis. Otro es el arte de amar, de autor Ovidio, género narrativo, subgénero poema. Trata de Ovidio,
y el amor, que es un juego peligroso que posee sus propias reglas y condiciones, y estas han de ser dominadas para que tanto hombres como mujeres logren el objetivo deseado. Epístola a los Pisones. Autor Horacio. ¿De qué trata? Trata de la renueva y enriquece la visión sobre la creación artística en el siglo V a.C. Aristóteles deja precisado en su Poética y Vidas paralelas. Autores Plutarco. Y trata de que tiene un objetivo sobre tratamiento exhaustivo sobre la educación y natural disposición del personaje y en relato de gran número de anécdotas.